con todos, mi nombre es Claudia Semperti y el día de hoy les traigo una invitada súper especial. Se llama Zulay Salazar, es psicóloga graduada de la Universidad de Navarra y el día de hoy vamos a tratar unos temas súper interesantes que es básicamente sobre la violencia psicológica. Entonces, ella, basado en su experiencia, en su conocimiento de su profesión, nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de la que normalmente tenemos sin haber estudiado este tipo de profesiones. Entonces, bueno, quiero empezar como contándonos un poco sobre tus estudios, no sé. Claro, gracias Clau por invitarme a este podcast. Yo soy una psicóloga clínica, prácticamente mi abordaje es integral, me dedico a muchos temas, pero también tengo un poco de experiencia en la violencia de género, como es el caso de esta temática que creo que es tan importante, Clau, porque a la final creo que es un tema que varias mujeres en el mundo lo vivimos o lo viven y pocas veces se sabe cómo proceder o qué hacer o cómo cortar esa relación, y muchas veces las personas que están alrededor dicen como, pero bueno, ¿cómo le podría ayudar? ¿Cómo podría estar para ella? Entonces me parece súper importante que toques estos temas porque creo que es fundamental para muchas mujeres y para mujeres que puedan tener otras mujeres en su vida que estén viviendo algo así, para saber cómo pueden ayudar. Sí, obvio, y también entender un poco que es un tema integral, o sea, es decir, como hombres, como mujeres, o sea, no es un tema realmente dependiendo del género, si bien es cierto, sí nos enfocamos en cómo afecta esto a las mujeres, pero los hombres también pueden ser parte de la solución, aunque no practiquen este tipo de violencia. O sea, si ustedes son amigos, son papás, son hermanos, también pueden apoyar a mujeres que se sientan así. No solamente es una red de apoyo entre mujeres, sino se trata de crear como una red de apoyo de la sociedad en general, y de que como hombres también podamos entender que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, primero como que definamos más o menos qué es violencia de género psicológico, porque siento que muchas veces normalizamos un montón de actos, y te lo digo porque a mí me ha pasado en muchas relaciones que lo veo como normal, y ya cuando pasa un tiempo o termino con esa persona es como que recién me empiezo a dar cuenta como, esto estuvo mal. Entonces siento que todo el mundo, bueno, todas las mujeres hemos normalizado actos de violencia psicológica, entonces es importante definir qué son estos actos. Yo creo que lo más importante es definir que el tema es que el general es violencia de género. En él vienen algunas categorías que puede ser como por ejemplo la violencia física, que es el hecho de que recibas golpes o maltrato de cualquier índole físico. La violencia psicológica, que incluye humillaciones, insultos, cualquier tipo de tratar de que la otra persona tenga mucho más como dominancia ante la mujer. Entonces yo lo que hago es hacerte sentir a ti de menos para yo obtener el control. También en esta violencia psicológica puede haber violencia económica y violencia social, que son los tipos más conocidos de micromachismos, como por ejemplo el hecho de que tu pareja te diga como, tú no puedes ganar más que yo porque yo soy el hombre de la casa. O por ejemplo la violencia social, de que la pareja comienza a decirte como que, no te tienes que llevar con esta persona no puede ser tu amiga, y de a poco va encerrándote en un círculo social que se resume prácticamente solo a él. De ahí también está la violencia doméstica, que es lo más común, es lo que pasa en los hogares y casas de todas las personas. Y ya, prácticamente esos son los tipos de violencia. Claro, y es importante entender que, bueno, digamos con esto de la violencia económica, uno pensaría como, esto ya no pasa porque ya las mujeres trabajan hace full tiempo y muchas mujeres ganan más que los hombres o tienen un mejor puesto, pero realmente tenemos que entender que son situaciones que sí pasan. Si bien es cierto, han disminuido un poco la violencia psicológica, ya se habla y por eso es un tema un poco como que menos, o sea, ha disminuido, pero sin embargo sigue existiendo un montón. Entonces es importante estar abierto de entender que sí existe. Porque muchas veces decimos, no, eso ya no existe, eso ya es de la época pasada, cuando en realidad sí pasa. O sea, hay hombres que todavía controlan a sus mujeres en su forma de vestir, con quien hablan, son súper celosos. Y aunque la mayoría creo que ya no es así, todavía hay gente que sí es así. Entonces es importante no juzgar a estas personas que pasan por esto, y también como que entender que son situaciones que pasan todavía. Entonces, bueno, no sé, más o menos, ¿tú has visto algún caso de violencia psicológica que nos puedas contar, obviamente anónimamente? Sí, de hecho, yo cuando estuve en la universidad hice un proyecto para una fundación en España que se dedicaba exclusivamente a esto. Y es muy importante, yo creo que para tratarlo, saber que no se debe normalizar, es lo que tú dices. O sea, hay muchas veces que nosotros, porque crecemos quizá con personas que pueden llegar a normalizar un golpe o llegar a normalizar un insulto, estas personas cada vez que quieren cambiar
es como que no lo pueden hacer, porque su familia les dice como, mira, pero quizá no lo quiso hacer de esta manera, o quizá va a llegar un día en el que su relación va a funcionar. Exacto, entonces para estas pacientes como que siempre es muy complicado salir porque en su ambiente familiar es muy normalizado la violencia, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea de cualquier tipo. Es como, claro, es que como él es el hombre de la casa, él de alguna forma tiene que ser el que provee y tú tienes que obedecer. Entonces si tú ves eso, o sea, te puedes dar cuenta que en la sociedad hay muchos micromachismos que son normalizados, como por ejemplo que tú tengas que servirle a un hombre evitando o dejando de lado todas tus necesidades. Eso ya es considerado un micromachismo, porque estás anulando una parte de tu identidad y de tu persona para poder hacerle a otra persona mucho más grande. Creo que de todas las violencias de las que hablamos, una de las más fuertes y que sí deberían ser como la más tratada es la violencia física, porque si bien es cierto todas las violencias tienen sus consecuencias, pero la violencia física es la que puede llegar a un femicidio, porque tienen un ciclo en donde, claro, o sea, estas personas obviamente no es como que se quedan ahí porque no se dan cuenta de lo que están viviendo, sino porque tienen un nivel de manipulación tan circular, por así decirlo, que es muy complicado que salgan de eso, porque suele haber una etapa de tensión, que es cuando los hombres intentan como, o sea, acumulan toda esta tensión y es como, no, es que no estás haciendo lo que yo te digo, no estás haciendo como yo te digo, o lo que sea. Llega un punto en donde explota esa tensión, que es habitualmente donde tú tienes, por ejemplo, recibes los golpes, o ya llevas como que la cuenta de cuándo va a ser. O sea, las mujeres que sufren de esta violencia ya saben cuándo les van a golpear. Entonces, como que esa tensión no es algo que solo sienta él, sino que se siente en el vínculo de la pareja, se siente en el vínculo familiar, hasta que llega la explosión. Y después de esto, la manera de jalarte otra vez hacia mí es en una etapa que en psicología se conoce como luna de miel. Entonces es como yo te comienzo a dar regalos, te prometo que nunca más te voy a volver a agredir, que todo fue una equivocación. Muchas veces incluso se utiliza esta parte de la manipulación de yo no quise, pero tú me obligaste a hacerlo, porque no hiciste o no te faltó esto. Exacto. Entonces, en psicología lo que nos decían es como, es muy importante que tú te des cuenta cuando esas fases van siendo más cortas, porque a nivel que se van acortando, es mucho más probable que esa persona termine ya en un femicidio. Wow, qué locura. Sí, es lo que tú dices, o sea, siento que muchas veces no nos damos cuenta que estamos atravesando por cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, porque existe una manipulación y bueno, también muchas veces estamos demasiado enamorados o dependemos mucho de estas personas y nos da miedo alejarnos o pensamos que no vamos a poder solos o solas. Entonces va mucho más allá de decir como, ay, pero si le pega, ¿por qué no se va? Ay, pero si le insulta, entonces ¿por qué no se va? Ya es su culpa. O sea, no es realidad, eso es como que tiene un trasfondo súper grande y por eso es importante no juzgar a las víctimas. Exacto. Y también entender que, bueno, la mayoría de personas pasan por esto. De hecho, hay una cifra súper interesante que en Ecuador 65 mujeres de cada 100 son maltratadas. Sí. Entonces es una cifra súper alta, aunque como les dije anteriormente a veces pensamos que eso ya no existe. Está más presente que nunca, o sea, realmente es una cifra súper alta que tenemos que tener en cuenta y no juzgar nunca a nadie porque nunca sabes si te puede pasar a ti o no, porque como dijo Su, se trata de una manipulación, se trata de factores ya psicológicos que van más allá de decir, bueno, ya me pega, me voy, o sea, es como que mucho más amplio. Entonces realmente nosotros con esta información buscamos como que crear un lugar seguro, que sientas que no estás sola, que sientas que no eres la única que ha pasado por esto. De hecho, más de la mitad de las mujeres de Ecuador han pasado por esto. Entonces, entender que puedes hablar, que vas a salir adelante. Y bueno, también un poco la situación del país es un poco difícil de entender, pero sí puede haber redes de apoyo, creo, no sé qué piensas tú. Sí, o sea, de hecho hay un plan que supuestamente era creado justamente para prevenir los casos de violencia de género y las relaciones familiares, como promover las relaciones familiares. Sin embargo, sí que es verdad que yo, o sea, mi opinión personal, considero que más allá de, por ejemplo, que la policía pueda saber qué hacer cuando tienen un código púrpura o los hospitales, yo pienso que es un factor súper importante involucrar a la psicología. O sea, involucrar a que sean los agentes sanitarios, como sean psicólogos clínicos, cualquier tipo de psicólogo que se encargue de crear un programa de prevención para tratar esta violencia de género, porque es lo que te digo, o sea, y es lo que tú también decías, muchas veces se revictimiza a las víctimas de violencia de género, porque es como, pero si tú te quieres quedar ahí, es porque tú lo quieres.
Y eso no es real, o sea, muchas veces el miedo que estas personas tienen a salir de esto es gigante, porque les han llegado a pegar por cosas menores. O sea, por ejemplo, tú antes me preguntabas por una paciente. Yo tenía una paciente que ella ya reconocía los pasos o el sonido de las llaves, como ella ponía, o sea, como él entraba a la casa y se podía dar cuenta si es que su esposo le iba a golpear o no. Pero las razones por las que ella no se iba era porque tenía miedo a quedarse totalmente sola, porque muchas veces, ya te digo, o sea, se normaliza. La mamá de ella le decía como, mira hija, pero no vale que te divorcies, porque un matrimonio es para siempre. Entonces muchas veces tú sostienes eso por ideologías o por patrones familiares que sigues teniendo de generación en generación en generación. Entonces yo sí considero que debería ser súper importante como que incluir a los psicólogos en los programas de prevención, pero de lo que he visto aquí en Ecuador es gratuito. El hecho de que tú puedas como ir a un lugar a decir como que estás pasando por una situación así, y obviamente hay mucha discreción y mucha confidencialidad, porque obviamente estas personas tienen un riesgo mucho mayor de llegar a ser violentadas hasta una muerte en el caso de que estas personas se enteren. Y creo que eso es una problemática a nivel mundial. O sea, por ejemplo, yo sí lo que les invitaría a todas las mujeres es a guardar el secreto del código púrpura, porque muchas veces pueden haber anuncios en los baños que digan como, mira, si es que ves que la persona, que tu acompañante te quiere violar, o lo ves agresivo, como que pide algo específico de nuestro menú. Pero hay muchas veces que eso se rompe, ese silencio y esa confidencialidad se rompe, y los hombres se dan cuenta de las tácticas y pueden ser mucho más groseros. Exacto. Entonces sí sería bueno eso, como que invitar a concientizar del hecho de que un código púrpura no solo conlleva como el decir, sino que también los demás guardar el silencio y proteger a esa persona para que no se sienta como tan vulnerable y tan expuesta a su vivencia. Ya, perfecto. Bueno, sí, chicos, la verdad que, bueno, esto es una corta información del tema. Espero que les sirva bastante. Como saben, el propósito de esta campaña es crear como que una red de apoyo. Entonces, donde sepan que no están solas, o solos, porque también pueden haber hombres que tengan hermanas, que tengan mamás que estén pasando por esto, necesiten algún consejo. Obviamente nosotros hablamos con Su, que es psicóloga, ella es un poco profesional, porque yo hablo más de la parte comunicacional, pero ya, como dijo ella, es importante incluir a psicólogos porque ellos saben cómo se maneja el tema de la manipulación, qué protocolo seguir, cuál es el proceso de cada persona. Entonces, termina en eso, pero se empieza por dejar de normalizar los actos. Entonces es importante que nos demos cuenta que hay actos de violencia y que no todo es normal. Entonces es importante empezar a analizar todas nuestras situaciones de vida cotidiana y quizás nos demos cuenta de que en verdad hay mucha violencia alrededor. Eso, chicos, gracias por vernos, gracias por estar aquí y eso es todo. Bye.